Si tuviéramos que elegir una sola verdad, una, que sea como la columna vertebral de toda nuestra fe, ¿cuál sería? Bueno, para nosotros en la comunidad Sínode y en realidad para la Iglesia en general, la respuesta es clarísima. Y es justamente el punto de partida de nuestro camino doctrinal, la soberanía y el propósito de Dios. Y miren, esto no es solo una idea para debatir en un salón de clases, no. Es la roca firme sobre la cual podemos construir una vida de confianza y de esperanza. Así que vamos a sumergirnos en lo que esto significa de verdad. Esta frase, wow, es una imagen perfecta. Pensemos un momento en la rueda de una carreta. Podemos ver los radios, el aro, pero lo que de verdad permite que todo funcione, que gire con un propósito y una dirección, es el eje central. Y muchas veces ni se ve, pero es indispensable. Bueno, así mismito funciona la soberanía de Dios. Cada historia, cada promesa, cada mandamiento en las Escrituras, todo, absolutamente todo, gira en torno a esta verdad central y poderosísima. Dios está en su trono y reina sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué es tan crucial empezar por aquí? Muy simple, porque sin entender con claridad que Dios gobierna activamente sobre todo, nuestra fe se vuelve inestable. Piénsenlo, frente a las tormentas de la vida, frente a esas preguntas tan difíciles, si no partimos de la base de que Él tiene el control, todo lo demás se puede venir abajo. Por eso, esta es la primera de las 34 afirmaciones doctrinales que nos unen como comunidad Sínode. Queremos edificar sobre roca, no sobre arena. Ahora, esto de aquí es bien interesante, porque nos muestra los dos grandes peligros de malinterpretar esta doctrina. Por un lado está la idea del Dios relojero, ¿saben? El deísmo. O sea, el que crea el universo, le da cuerda y lo deja funcionar solo. Pero la Biblia nos presenta justo lo contrario, un Dios íntimamente involucrado, presente. Y por otro lado está el fatalismo, esa idea de que somos simples marionetas sin voluntad. Pero la verdad bíblica es mucho más profunda. La soberanía de Dios es personal, tiene un propósito claro y no elimina nuestra responsabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ejerce Dios esta soberanía? Bueno, el primer concepto clave que necesitamos entender es lo que llamamos el decreto eterno de Dios. Suena un poco rimbombante, ¿no? Pero la idea es bastante sencilla. Es el plan maestro de Dios, concebido desde la eternidad, que guía todo lo que sucede en la historia. Analicemos esta definición un poquito. El decreto es eterno, o sea, no tuvo un principio. Es inmutable, no cambia según las circunstancias y, esto es crucial, surge de su propia voluntad, una voluntad buena y perfecta. ¿Qué significa esto? Que Dios no está reaccionando a lo que hacemos. Él está ejecutando su plan original y perfecto, un plan diseñado para un fin último, la manifestación de su propia gloria. Y ojo, esta no es una idea que alguien se inventó, está tejida a lo largo de toda la Escritura. Todos estos pasajes juntos nos muestran un consenso abrumador, desde Isaías, que nos dice que Dios anuncia el fin desde el principio, hasta el Salmo 115, que declara que Él hace todo lo que quiere, o Job, que reconoce que ningún plan de Dios puede ser frustrado. La Biblia es muy clara. De hecho, escuchemos lo que dice Isaías 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este versículo de Efesios es uno de los más claros y contundentes que hay. La frase clave es, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Notemos esa palabra, todas. No dice algunas cosas o la mayoría de las cosas buenas, dice todas. Esto no deja espacio para la casualidad, para el azar o para un destino ciego. Cada evento, sea grande o pequeño, está bajo la dirección de su voluntad soberana. Y aquí, inevitablemente, llegamos al punto más difícil, a la pregunta que resuena en la mente de muchísimos de nosotros. Si Dios decreta todas las cosas, ¿eso incluye el pecado, el mal, el sufrimiento? ¿Acaso eso lo convierte en el autor del mal? Miren, esta es una pregunta que tenemos que abordar con muchísima humildad y cuidado. Y la Biblia, aunque no nos resuelve todo el misterio, sí nos da una respuesta clara. Esta es la distinción fundamental,
La Biblia enseña que Dios puede decretar que ocurra un acto pecaminoso, usándolo dentro de su plan sin ser Él quien peca o quien aprueba el pecado. Él no es el autor del mal, pero sí es su soberano. ¿Qué significa? Él permite el mal, lo gobierna, le pone límites y de una manera asombrosa lo redirige para cumplir sus propósitos buenos y redentores, sin que su santidad sea manchada en lo más mínimo. Y la Escritura nos da ejemplos poderosísimos de esto. Pensemos en José. Sus hermanos llenos de envidia cometieron un acto terrible al venderlo como esclavo. Pero al final de la historia, José les dice esa famosa frase: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y bueno, el ejemplo supremo es la cruz. El libro de los Hechos nos cuenta que los gobernantes y el pueblo se unieron para hacer lo que la mano y el consejo de Dios ya habían determinado de antemano. El acto más injusto y malvado de la historia fue al mismo tiempo el acto soberano de Dios para salvar al mundo. Esto nos lleva de la mano a la siguiente pieza del rompecabezas, esa aparente tensión entre el control absoluto de Dios y nuestra libertad y responsabilidad como seres humanos. Si Dios es soberano, ¿son nuestras decisiones reales? La respuesta de la Biblia es un sí rotundo, ambas cosas. La Biblia presenta estas dos verdades como si fueran los dos rieles de una misma vía. No se contradicen, sino que trabajan juntas, en paralelo. Dios decreta soberanamente los fines, y las personas toman decisiones genuinas, por las cuales son moralmente responsables. El llamado de Dios para salvación es totalmente eficaz, y la fe con la que respondemos es una fe auténtica y personal. No se trata de elegir una sobre la otra, se trata de abrazar ambas. A esto a veces se le llama un misterio revelado o una antinomia. Es una verdad que nuestras mentes, que son finitas, no pueden reconciliar por completo, pero que la palabra de Dios enseña con toda claridad. En lugar de tratar de forzar las piezas para que encajen en nuestra lógica limitada, nuestra postura debe ser de humildad y de fe, creyendo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y sobre nosotros. Y una vez más, la evidencia bíblica es abundante. Proverbios nos dice que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. Hechos relata que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, mostrando el decreto de Dios y la respuesta humana en la misma frase. ¿Se dan cuenta? Estos versículos no nos muestran una contradicción, sino una sinfonía perfectamente orquestada por Dios. Este versículo de Filipenses es quizás la explicación más asombrosa de cómo funciona esta compatibilidad. Nos dice que Dios obra dentro de nosotros. No nos fuerza desde afuera como si fuéramos marionetas, no. Él trabaja en nuestro interior para producir tanto el deseo, el querer, como la capacidad de actuar, el hacer, conforme a su buena voluntad. Es una obra soberana y a la vez íntimamente personal. Muy bien, hemos cubierto la teología, pero la pregunta fundamental sigue siendo: ¿y esto qué? ¿Qué diferencia hace esta doctrina en nuestra vida del día a día? Bueno, aquí es donde esta verdad deja de ser una idea abstracta y se convierte en un ancla, en un refugio para el alma. Es un error muy común pensar que creer en la soberanía de Dios nos lleva a ser pasivos, a pensar, bueno, si Dios tiene el control, ¿para qué hago algo? Pero cuando se entiende bien, el efecto es justo el contrario. Nos libera del peso de tener que controlarlo todo y nos impulsa a vivir con una confianza profunda, con una valentía audaz y con una perseverancia que no se rinde ante las dificultades. Cuando llega el sufrimiento y la vida parece que se desmorona, esta doctrina es nuestro mayor consuelo. Nos asegura que nuestras pruebas no son aleatorias, no carecen de sentido. No somos víctimas de un universo caótico. Cada circunstancia, por más dolorosa que sea, está bajo el control de un Padre soberano que nos ama y que tiene un propósito incluso en nuestro dolor. Y esta es la promesa que sella ese consuelo. Fíjense que no dice que todas las cosas son buenas. El dolor es real, la pérdida es real. Lo que dice es que Dios en su soberanía orquesta y entreteje todas esas cosas, las buenas y las malas, para nuestro bien final y para su gloria. Es la máxima garantía de que nada, absolutamente nada, se desperdicia en las manos de nuestro Dios. Ahora, pensemos en cómo esto transforma nuestra vida de oración. Si Dios no fuera soberano, orar sería, en el mejor de los casos, como lanzar un deseo al aire. Pero como Él reina, la oración se convierte en una audiencia con el Rey del universo.
nos da el aliento para pedir con audacia, no porque le estemos informando a Dios de algo que no sabe, sino porque estamos alineando nuestros corazones con el propósito del único que tiene todo el poder de cambiar la realidad. Y finalmente, en la tarea de compartir nuestra fe, esta doctrina es la fuente de nuestra esperanza. Si la salvación de una persona dependiera de nuestra elocuencia, de nuestros argumentos o de nuestras estrategias, tendríamos muchísimos motivos para desesperar. Pero no es así. Predicamos con confianza porque sabemos que el resultado final depende del llamado soberano y eficaz de Dios que da vida a quien Él quiere. Jesús mismo nos da esta certeza inquebrantable. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nuestra responsabilidad es proclamar fielmente la buena noticia. La obra de regenerar corazones y de atraer a las personas a Cristo es de Dios. Esto nos libera de la presión del éxito y nos llena de una esperanza que nos sostiene en la misión. Así que, como vemos, esta doctrina de la soberanía de Dios no es un tema secundario, para nada. Es el fundamento, y es el primer paso de un camino de crecimiento en el conocimiento de Dios que como comunidad sínode estamos comprometidos a recorrer juntos. Esta es solo la primera de 34 doctrinas fundamentales que hemos estudiado y formulado, y cada una de ellas es un pilar diseñado no para el conocimiento intelectual vacío, sino para edificar nuestra fe, para fortalecer a la Iglesia y para equiparnos para vivir como el cuerpo de Cristo en el mundo. Y esto es solo el comienzo. Sobre este cimiento firme de la soberanía de Dios, vamos a seguir construyendo al explorar quién es Dios en su naturaleza, cuáles son sus atributos perfectos, cómo ejerce su providencia en el día a día y de qué manera se nos ha revelado. Es una invitación a seguir profundizando juntos, capa sobre capa de verdad. Para terminar, me gustaría dejar esta pregunta resonando. No es para responderla rápido, es para meditarla. Sabiendo que nuestro buen Padre, el Dios Todopoderoso, reina absoluta y perfectamente sobre todo, ¿cómo permite esto que nuestra alma descanse de verdad en Él? Y al mismo tiempo, ¿cómo nos impulsa a actuar con valentía y con propósito en su mundo? Que esta verdad sea hoy nuestra ancla y nuestro motor.